Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a nuestro programa Expertas con Maye. Y bueno, lo que les diga yo hoy, que siempre Adriana Castillo es una de mis invitadas siempre súper especiales y favoritas porque además tenemos una relación de mucho cariño, la verdad, Adri. Sí, Bienvenida hoy de nuevo, porque Adri ya la hemos tenido aquí con nosotros, con un tema espectacular, Adri. Bienvenida primero, antes que otra cosa. gracias Maya, gracias por la invitación nuevamente. Me encanta estar en este programa. Lo sigo todos los martes, todas las semanas, ¿no? Siempre con temas súper interesantes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, muchas gracias de verdad. Adri es, bueno, adorable, una mujer súper preparada, pero además hoy venimos con un tema que a mí siempre me ha fascinado, que me parece muy, muy interesante y que siento que si todas tratáramos de entenderlo mejor y de adentrarnos más en él, podríamos tener mucho más equilibrio en nuestra vida en general. El tema es la inteligencia emocional desde quienes somos. Desde quienes somos ya puede sonar un poco complicado, pero por eso tenemos aquí hoy a Adri. Adri, ¿qué tal? Gracias. Con el tema que el título nos costó, pero ya estamos con él aquí. Adri, ¿qué tal? Pues mira, sí, los títulos siempre cuestan trabajo de como definir porque en pocas palabras tienes que hablar de lo que vas a hablar o mandar un mensaje muy certero y muy claro de lo que quieres decir, ¿no? Exacto. Y cuando platicamos acerca del tema de inteligencia emocional, que me decías, la importancia que tú le veías en todo lo que hacemos, Exacto. y en mi experiencia, tanto en la parte como profesional, personal, cómo la inteligencia emocional, cómo las emociones son parte de nuestra vida diaria y están tan relacionadas con quiénes somos. Por eso yo digo, la inteligencia emocional desde quienes somos, no podemos guardarnos en un cajón, ¿no? Exacto. Tenemos que de entrada saber quiénes somos para saber desde dónde vienen las emociones y poder llegar a un manejo emocional, poder llegar a esta parte de inteligencia emocional que realmente es manejo emocional, ¿no? Claro. Es poder manejar lo que estás sintiendo y encontrarle la parte virtuosa a tus Claro. emociones. Dime una cosa, Adri, ¿cómo hacemos así para empezar? ¿Cómo hacemos para saber, para poder identificar de entrada quiénes somos? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, Maye, es como la pregunta del millón, ¿no? Tiene que ver, ¿quiénes somos? Tiene que ver con muchísimas cosas. Tiene que ver con todas las experiencias vividas, tiene que ver con cómo hemos ido construyendo nuestra identidad, tiene que ver con el autoconcepto que tenemos de nosotros, que en el fondo sabemos qué nos duele, sabemos qué nos emociona, sabemos qué nos cuesta trabajo, sabemos cuáles son nuestras áreas de oportunidad, pero también nuestras fortalezas. Claro. También como identificar en qué creemos, identificar nuestros valores, nuestra manera de percibir la realidad, porque todo esto hace quiénes somos. Claro. Tus creencias, tu percibir la realidad, tus valores, tus experiencias vividas, te van formando y es lo que te definen hoy, ¿no? Y está arraigado, está súper arraigado en nuestra persona y está arraigado en todo lo que hacemos, ¿no? Alguien decía, bueno, yo soy esta persona, ¿no? Con toda la influencia de mi familia, pues sí, ¿no? Porque es desde que naces, ¿no? Todo lo que vas viviendo te va determinando y te va ayudando en tu proceso. Todas estas creencias que vas adquiriendo a lo largo de la vida, cómo vas dando prioridad a tus valores, ¿no? Y mira, más allá de saber quiénes somos, porque en el fondo sabemos, ¿no? Y Sí. lo que nos falta es buscarle un poquito más, reconocerlo, muchas veces aceptarlo, muchas veces agradecerlo, ¿no? Claro. Agradecer con lo bueno, lo malo, pues así soy y soy quien soy, ¿no? Este,
para que deje de haber interferencias negativas en tu vida, ¿no? Claro. Reconocer lo positivo, lo que te motiva, lo que te mueve. Y son preguntas que nos tenemos que hacer diario y que por eso están tan relacionadas con las emociones, ¿no? Son cosas que nos cuestan trabajo razonar, muchas veces buscar, y no porque no podamos buscarlas, porque nos cuesta trabajo rascarle a ese corazón que tenemos de, ¿no? Creo de esto de mí, o esta experiencia me marcó a tal grado que todo lo que hago hoy en día está determinado por esto, ¿no? Entonces, y eso te lleva a todas tus acciones, a todos tus comportamientos, pero sobre todo a todas tus emociones. Ahí está, esa es la clave, ¿no? Exacto. Porque ahí viene, ¿no? Y hay veces, Adri, que por esas mismas emociones, que hay unas, como bien lo decías, nos llegan a lastimar, nos llegan a marcar. Nos cuesta trabajo a veces ser honestos con nosotros mismos para poder iniciar definiéndonos, ¿no? Porque para poderte definir tienes que ser muy honesto contigo mismo, y hay veces que de verdad por ahí empieza el gran trabajo, ¿no? El gran descubrimiento, que no lo somos, no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Hay veces que o nos desmerecemos, o nos subestimamos, o nos sobreestimamos en algunas cosas que tampoco nos funcionan, ¿no? No, ¿y qué es? Mira, cuando dices ser honesto con nosotros mismos es complejo, ¿no? Porque de niños, ¿no? A ver, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Por qué actuaste así? Tendrías que hacer preguntas que nos hiciéramos diario, pero también claro. La vida adulta, ¿no? Para seguirle rascando y saber qué es lo que nos está limitando o qué en el fondo nos está moviendo de una manera o de otra. Y que no nada más eso, Maye, ¿qué nos mueve a actuar de esa manera? Claro. Pero ¿por qué se nos generan esas emociones que se nos generan? Que al final de cuentas repercuten en acciones, en comportamientos, en comunicación no asertiva muchas veces, o muy asertiva, ¿no? No hay que irnos por el lado negativo de las emociones. Claro. Pero hay que irnos por el lado positivo, porque las emociones movilizan, ¿no? Y muchas veces paralizan, pero tenemos que empezar por reconocer quiénes somos, ¿no? Y desde ahí, o sea, yo cuando digo, oye, a mí esto me genera muchísimo enojo, ¿no? Me genera muchísimo enojo la discriminación, por ejemplo. Sí, y yo sé, tengo una historia familiar desde niña, ¿no? Pero a veces sobre reacciono, ¿no? O sobreactúo sobre eso. Y tiene que ver no con lo que hizo esa persona, sino tiene que ver con mi propia historia. Claro. Y ahí es donde está, ahí es donde tenemos que decir, y es un poco lo que preparé para hoy, ¿no? Decir, no es él, es mi historia, es mi vivencia, es lo que me marcó, es en lo que creo, son mis valores, son esas creencias limitantes que muchas veces nos dan vueltas en el cerebro toda la noche y no nos dejan dormir, Exacto. ¿no? Por ahí va el tema. ¿no? Exacto. Dime una cosa, Adri, para poder, ahorita que decías, a veces no es él, soy yo. ¿Y por qué? La sobrereacción sobre ciertas acciones de otras personas, que a fin de cuentas pues fue solo una acción, que hay veces que ni siquiera tiene gran trascendencia. El momento sí a lo mejor generó un gran desajuste, pero es un instante, son detalles que de momento les damos demasiada importancia o demasiada reacción, como dices, a algo que en realidad no la tenía, ¿no? Hay veces que pasa ese tipo de detalles y de cosas que nos van emocionalmente también desgastando y haciendo reaccionar mal en otras, ¿no? Y Maye, aquí que estamos en un grupo de empresarias, estamos en un grupo de mujeres, tanto emprendedoras como que están en el ámbito laboral o no, simplemente están en el ámbito familiar. Esto repercute en todos los ámbitos, porque yo puedo dar ejemplos de temas laborales, ¿no? Oye, ¿por qué te sacó por qué actuaste así a lo que tu jefe te dijo, ¿no? Oye,
es que se fue contra mi valor del respeto, o porque no me vio, o porque no me reconoció, o porque simplemente ya llevo mucho tiempo trabajando en esto y no le importó, ¿no? Y tiene que ver con quién eres. Claro. No con lo que te está pidiendo muchas veces el jefe. En el ámbito familiar es lo mismo, en el ámbito personal es igual, ¿no? Cuando estás en esa, yo digo, en ese pensamiento nocturno, ¿no? Que no te puedes dormir, peor, se te van generando emociones y te vas metiendo en tu mente, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo para definir esto de lo que hablé, de cuando vamos en la calle con nuestros hijos, agarrados de la mano, ¿no? Y el niño te suelta la mano y se suelta, y se va corriendo. Y te enojas muchísimo, muchísimo, muchísimo porque te desobedeció, porque te soltó la mano. Pero el enojo no viene de ahí. El enojo no viene del miedo, ¿no? Es el miedo. Claro. Es el miedo a lo que le pueda pasar. Y entonces tú lo que le transmites a tu hijo es, me desobedeciste, me soltaste la mano, en la calle uno va agarrado de la mano de su mamá, pero nunca le dices, lo que me dio fue miedo. Me dio miedo que te cruzaras la calle sin voltear a ver y te atropellaran y te murieras. Me dio miedo que alguien pasara y te agarrara y te llevara y yo no te volvería a ver jamás, ¿no? Y la reacción no es, o sea, la reacción es en enojo, gritas, lo regañas, hasta lo castigas, no vuelves a salir conmigo a la calle nunca jamás. Pero en el fondo, la emoción que estás viviendo es el miedo. Claro. ¿No? Entonces, ¿y por qué lo vives? Pues, todas las emociones tienen un fundamento válido. Y ese fundamento está relacionado con quién eres, ¿no? Una mujer violentada, una mujer no reconocida, que de repente llega a su oficina y el jefe no la reconoció, o no la vio, o la violenta, por supuesto que le va a generar emociones. Y no tiene que, a lo mejor tiene que ver con que en el ámbito laboral nadie te debe violentar. Claro. Eso es punto y guión, ¿no? Pero te está detonando mucho de lo que ya has vivido, mucho de tus experiencias, y ahí es donde viene la razón. Y ahí es donde viene el manejo emocional. Y no lo puedes separar. Claro. No puedes separar la razón de la emoción. O sea, no son opuestas. Al contrario, van de la mano. A veces prevalece una y a veces la otra. Pero sin las emociones la razón no existe. Sin la razón las emociones no existen. Claro. ¿No? Es un tema desde cerebral. O sea, cómo está configurado nuestro cerebro, ¿no? Entonces, y fíjate, leía un texto el otro día de Daniel Goleman que decía, el 80% del éxito en la vida radica en el manejo emocional. Exactamente. En cómo manejas tus emociones. Y ahí está la clave, ¿no? Ahí es donde podemos mencionar que a eso es a lo que se le llama inteligencia emocional. Cuando tienes un razonamiento bastante lógico y controlado, digamos, dentro de toda lo que dices, todo lo que te mueve a reaccionar y a reconocer que te causó miedo, que te causó pánico, que te causó enojo, que te causó furia, y ir poco a poco en ese instante que está cañón, porque digo sí está cañón, poder razonar qué es lo que en realidad te hizo reaccionar tan a veces hasta tan violento, ¿no? Sí, y fíjate, ahorita todos nos estamos viendo a la parte negativa de las emociones, ¿no? Sí, las claro. emociones no son negativas ni positivas y eso también es como un mito, ¿no? Las emociones son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto, no son ni positivas ni negativas. Tienen su lado virtuoso y tienen su lado patológico, claro. Eso sí. Eso por ahí va, ¿no? Sí. Y eso te lleva a reaccionar de una manera positiva o una manera negativa, ¿no? Pero el miedo, bien empleado desde su lado virtuoso, pues es un decir, yo ya no quiero esto, o me da fortaleza para parar y frenar una situación, ¿no? Hoy, por ejemplo, pensaba en la mañana en un ejemplo que nos simbrara a todas, ¿no? Pues COVID, ¿qué te genera? Exacto. Justo quería que normalmente no mencionamos mucho todo lo que tiene que ver con el COVID, pero sí me encantaría que hoy sí lo mencionáramos como generador de emociones. No vamos a hablar en absoluto para dejar nada que tenga que ver con él, pero sí con como generador de emociones, porque es un hecho
que llevamos prácticamente casi 9 meses viviendo bajo un estrés, bajo un generador de emociones de olla express llamado COVID y que nos ha causado miedo, angustia, violencia, miles de cosas, y que es un hecho que sí me va a encantar que mencionemos todo eso, porque afecta también a nuestra fuerza como seres humanos en todo, y también baja un poco nuestro sistema inmunológico por esa razón. Claro, claro. Y mira, es importante porque primero, y eso es el mejor ejemplo porque todos lo hemos vivido. O sea, no, los otros ejemplos puede ser o no representativo para ti, pero COVID todos lo hemos vivido y como tú dices, ¿no? Nos ha generado desde incertidumbre, ansiedad, miedo, pánico, a veces hasta paranoia, ¿no? Paranoia de no acercarte a nadie, desinfectar todo. También, por otro lado, cuando tuvimos una ciudad más relajada en términos de contagios, disfrutamos, estuvimos contentos de podernos acercar a ciertas personas. Claro. También nos retó en esta parte de esta tristeza, estar metidos en nuestras casas sin poder cambiando nuestra dinámica, ¿no? Y nos llevó a autoconocimiento profundo, sí. Nos llevó en muchos casos a la melancolía, ¿no? También. También. ¿No? Nos llevó a enojo. Y hoy, fíjate, hoy, yo pensaba en la mañana, decía, ¿qué me genera hoy las noticias, no? Me generan la misma, a mí, Adriana, me generan la misma angustia que marzo. Bueno, ese es el lado patológico del miedo, ¿no? Pero voy a ver el lado positivo, el lado virtuoso. Me va a dar fortaleza y quiero buscar la fortaleza para decir, yo me tengo que cuidar porque quiero cuidar a los demás, ¿no? Exacto. ¿No? Desde mí, desde ver al otro, ver a mi familia. Y esto que estamos sintiendo nos debe mover para decir, sí, me da muchísima tristeza no hacer esto, o sí hacer esto, o que sea Navidad, pero esto nos tiene que frenar, nos tiene que voltearnos a ver y decir, hay cosas más importantes, ¿no? Que están en juego, y está en juego la salud, y eso nos da miedo, porque puede ser un valor muy importante para ti. Y ahí es donde se relacionan los valores y las emociones. Claro. Está en riesgo esa salud que para ti es muy importante. Yo, de verdad, creo que al lugar que voy donde no hay cubrebocas, me pongo histérica. Lo tengo que confesar, me enojo, ¿no? Cuando la gente no usa cubrebocas y estoy en un lugar público, por ejemplo. Y tiene que ver conmigo, no es con el otro, pues el otro, pero tiene que ver con mi valor del respeto. Yo nunca estaría junto a alguien y no usar un cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con lo que llamas respeto y es mi valor, es lo que yo creo. Entonces, sí, todo esto nos tiene que movilizar y en estos tiempos, como poder manejarlo como de manera muy certera, muy puntual, entender que sí hay hoy, en estas fechas sobre todo, nos ponen en juego, o sea, se pone en juego quiénes somos, o sea, para nosotros es la fiesta de Navidad, habrá para quien sea una fiesta más, habrá para que sea algo muy especial desde su religión, habrá para alguien que sea un momento de ver a familia que nunca había visto, entonces se pone en juego esta identidad que has ido construyendo, y entonces al verte que te digan, no puedes juntarte a Navidad con tu familia, ¿no? O no es lo conveniente. Claro, es que estamos llegando a esos extremos que dentro de todo este año, porque prácticamente, pues digo, fuera de 3 meses menos, hemos vivido bajo alta tensión, ¿no? O sea, con incertidumbre, con poco conocimiento de lo que en realidad es el COVID en sí y cuáles son sus consecuencias, porque se siguen investigando y se siguen averiguando y se sigue tratando de darle, digamos que una forma, ¿no? Pero dentro de todo eso también hay esta parte emocional que nos trae realmente desconcertados porque termina el año, vienen las fiestas navideñas que normalmente lo estás mencionando muy claro, son muy familiares y resulta que ni siquiera te vas a poder reunir con tu familia por el riesgo que podría ocasionarse, pero emocionalmente es un golpazo, porque pues nada nos ha detenido nunca, ¿no?
Sí, sí, y en México que somos súper familiares, ¿no? Como esta parte de comunidad no la dejamos fuera, pues sí, se nos van a generar, a ver, habrá gente que tiene miedo, y hay gente a mí cercana que me ha dicho, yo tengo miedo de juntarme en Navidad por mis papás, ¿no? Pues es válido, pero ¿qué haces con ese miedo? ¿No? Y es válido que estés contenta porque viene la Navidad y para ti es una época, ¿no? Es válido también, ¿no? Y es válido esta tristeza, también es válida, todas son válidas y todas tienen un fundamento, ¿no? Oye, ¿cómo voy a dejar de ver a mis papás en Navidad? O cómo voy a dejar de salir a comprar un regalo que para mí es importante decirle a esta persona que la reconozco y la quiero, por decir algo, ¿no? Entonces, sí, lo importante aquí, y fíjate, COVID nos reta en todos los aspectos, nos reta desde lo personal, desde lo familiar, desde lo laboral. Entonces, en este momento que decíamos, ya va a acabar, bueno, creíamos, ¿no? Que se vuelva a decir, estamos en la alerta, te vuelve a generar las mismas emociones que en marzo. Claro. Y muchas cosas que ibas trabajando, porque sí tiene que ver, sobre todo en esta época, con nuestra identidad. Tiene que ver con nuestras experiencias de vida, tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver con cómo percibimos la realidad, ¿no? Entonces sí es importante trabajar en esta parte de manejo emocional, porque aparte como lo manejes, va a ser como puedas dar respuesta, no reaccionar, porque reaccionamos y puede ser positivo o negativo. Si damos respuesta, estás cubriendo tus necesidades. Entonces es cómo das respuesta a las cosas. A ver, bueno, nos vamos a juntar, sí, vamos a juntarnos, pero sí, menos de tantas personas, pero con cubrebocas, pero, oye, pero no nos vamos a poder usar, pero sabes que te quiero. O sea, pero eso tiene que ver con quienes somos, con muchas creencias que tenemos, ¿no? Y mira, las emociones básicas, estas que te digo que pueden tener su lado virtuoso, o patológico, yo empezaría por preguntar, bueno, ¿tienes tristeza de esta parte familiar, pero ¿por qué estás triste? ¿Qué crees haber perdido? ¿No? ¿Por qué crees que lo perdiste? ¿Qué valor tenía para ti? Y ahí, fíjate, cuando me preguntabas cómo nos empezamos a conocer, pues con estas preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo atenuar esta situación? Si tengo miedo, ¿qué te asusta? ¿Qué te preocupa? Y sabes qué es lo importante, Maye, que no las transmitimos, no le decimos al otro, porque nos da miedo hablar de nuestras emociones, nos da miedo decir, tengo miedo. Claro, nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir débiles, creemos erróneamente, porque es un equívoco eso, porque cuando tú te muestras tal cual eres, hay veces que descubres más esa fortaleza dentro de esa vulnerabilidad y dentro de esa debilidad que se le puede llamar, lo que de verdad a mí me duele y a mí me hace sentir pues con miedo, como lo dices muy claramente, ¿no? Sí, fíjate que hay un artículo en una revista, en Harvard Business Review, la edición de hace 2 meses, ¿no? Que era todo un artículo, todo un estudio de una empresa, ¿no? Que usó toda la parte de mindfulness y meditación para que los trabajadores estuvieran en un nivel de bienestar, ¿no? Y se dieron cuenta que los que sí estaban utilizando sus herramientas de mindfulness, de respiración, de relajación, tenían un mejor manejo emocional dentro del ámbito laboral al recibir un correo y contestar un correo, al poder contestar asertivamente al jefe, a poder decir y nombrar lo que sienten. Me enoja que me pidas que llegue a tiempo cuando tú no llegas a tiempo. Tiene que ver con muchísimas cosas. Ahorita, en términos de COVID, ¿no? Oye, eres una exagerada. Oye, es que para mí la salud es un valor importante. Para mí la familia es un valor importante. ¿No? Entonces estoy conflictuada y por eso estoy enojada. Se vale decirlo, pero lo tenemos que decir. Y ahí está la clave, ¿no? Para poder tener una mejor comunicación y empezar por reconocerlo, ¿no? Y ahí es la clave del manejo emocional. Claro. Dentro de todas esas tenemos que considerar que el respeto a los demás es la base
siempre, ¿no? Porque muchas veces este tema de COVID, que sigue siendo tan controversial, tenemos que considerar que yo use tapabocas puedo o no estar de acuerdo en muchas cosas, como lo mencionabas tú ahora, pero sí significa el respeto al de enfrente, ¿no? Hacerle sentir que yo estoy respetando su salud, y si yo llegara a tener algo que lo contagie, que todavía no lo sé, o que no lo he comprobado en estos últimos minutos, aunque me hubiera hecho la prueba anteayer y ayer me dieron, o más bien tienen que ser 2 días o 3, y bueno, los días que te hayas tomado, pero no sabes si en estas últimas 24 puedas ser tú algún transmisor sin estarlo padeciendo también. O sea, muchas cosas de tema, pero que tienen que ver con el respeto al de enfrente, hacerlo sentir cobijado, ¿no? Hay gente que necesita ese cobijo, como tú bien lo mencionas. Y sabes qué, Maye, no solo esta parte de respeto, o sea, también el otro también tiene sus emociones, ¿no? Y es respeto al otro, pero fíjate, en el ámbito emocional, como que son tres, ¿no? O sea, es como que son tres niveles. Primero contigo, primero trabájalo contigo para que después lo puedas trabajar con el otro y después lo puedas trabajar con los otros, ¿no? O Claro. sea, sí son los tres niveles. Si tú no trabajas en ti, con estas preguntas que te digo, el impacto, ¿qué crees que podría ocurrir? ¿Qué impacto crees que pueda pasar? ¿Hay algo más que te preocupa? ¿No? ¿Cómo puedes reducir la posibilidad? Hacer este análisis, primero contigo, para saber y conocerte un poco más, para poder después trabajar con el otro y después con los otros, ¿no? Y ahí está, o sea, porque no eres un ser ahí caminando solo por la vida, ¿no? Eres un ser que está en constante interacción con otros. Exacto, exacto. Somos seres sociales, todos estamos unidos unos con otros, y todos necesitamos de todos, de alguna manera, y todos de alguna manera en algún momento podrían necesitar de nosotros también. Entonces, Así. es importante que si fundamentamos toda esta situación tan crítica, que ahorita pues es muy práctico y muy tangible, poderlo poner como ejemplo en el tema que estamos tratando de transmitirles hoy a todas ustedes. Es sobre todo pensar en que lo que yo pueda hacer por ti y lo que yo pueda hacer mejor por el de enfrente termina siendo también lo mejor para mí, ¿no? ¿No? Y termina siendo parte de cómo sigues construyendo tus experiencias de vida. Esa es la realidad. Y fíjate, ahorita que van a decir, bueno, sí, y luego cómo controlo el miedo, ¿no? Y luego cómo controlo en el ojo, y cómo, bueno, y ahí está el tema, porque nos vamos siempre al lado como malo de las emociones, como el enojo, y grité, ¿no? Y le aventé el florero, ¿no? ¿No? También tiene su lado positivo las emociones. Y para poderlas trabajar hay que reconocerlas. Y fíjate, como que es muy claro, ¿no? Hay dos ámbitos. El primero, como es esta conciencia de ti, ¿no? Esta Claro. conciencia de ti, de quién eres, ¿no? Para poder trabajar en dos ámbitos, reflexionar acerca de lo que te está pasando y hacer una valoración de lo que podrías hacer distinto. Y la primera parte sería como en esta conciencia de Exacto. ti misma, ¿no? Es saber qué situación te está generando, o sea, esta situación, qué situación es, qué tema es, ¿no? Me quiero salir tantito de COVID para que no nos vayamos a perder en Sí, COVID, no, pero... no, no, que no se crea que el tema en realidad, digo, lo estamos tomando justo como ese ejemplo tangible, de cuando en cuando, Sí, de lo que es el manejo de tus emociones, ¿sí? Sobre esta inteligencia emocional que todos tenemos, y que tenemos que trabajar muchísimo con esa conciencia para poderla elevar, ¿no? Para poderla mantener en un rango más elevado, y que podamos estar nosotros teniendo un poquito más de conciencia a la hora de nuestras reacciones a ciertas acciones, porque así ahí es. es donde perdemos, ¿no? Que era como iniciamos el tema. No queremos perdernos ni perderlas. Muy bien.
Y fíjate, pero bueno, lo pueden hacer desde COVID, o lo pueden hacer desde algo personal, o desde algo laboral, o desde algo familiar, ¿no? Y es todo el tiempo, Maye, todo el tiempo nos estamos recibiendo estímulos, todo el tiempo, constantemente, ¿no? Permanentemente. Y hay estímulos que nos van a detonar emociones. Y esos estímulos se dan por situaciones que vivimos, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos un estímulo, vemos que nos está generando algo, cierta incomodidad o cierta como ansiedad, o también cierta como alegría en el cuerpo, como todas estas sensaciones, reconocer la situación, ¿no? A ver, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿No? ¿Cuál fue la situación? Me dijo que pasaba por mí a las 11 y me acaba de mandar un mensaje a las 11:30 que apenas va saliendo porque se le hizo tarde, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Ok, esa es la situación. ¿Qué te generó? ¿Qué te generó? No es lo mismo estar enojado que estar frustrado, que estar con ira, que estar, salió de ti, o que estar alegre, ¿no? Entonces, ¿qué te generó? ¿Te generó enojo? ¿Te generó frustración? ¿Qué te generó? ¿No? ¿Dónde te lo generó? Cuando alguien me dice, ¿cómo que dónde? No, ¿dónde sientes? ¿Dónde sientes? ¿Lo sientes en la cabeza? ¿Lo sientes en la garganta? ¿Lo sientes en el estómago? ¿Lo sientes en las piernas? ¿Dónde sientes el enojo? ¿No? ¿O dónde sientes la alegría? ¿O dónde sientes la frustración? La puedes sentir en diferentes lados. Yo sé perfectamente que el enojo se me va a esta parte de aquí y, ¿no? Hay gente que dice, no, yo al estómago. Sí, a mí al estómago, sí, rápido. Y empiezo a sentir, a mí la alegría se me va al estómago, curioso, ¿no? A mí sí me dan las mariposas en la panza cuando estoy alegre o cuando tengo incertidumbre, ¿no? O sea, esas dos emociones me generan mariposas en la panza, pero ¿dónde las sientes? ¿Con qué intensidad lo sientes? Claro. ¿Qué pensamiento te genera? O sea, esta situación ya te generó una emoción. ¿Qué piensas? No, bárbaro, no se pone a pensar todo lo que tuve que hacer para estar a las 11 de la mañana lista, o porque yo tenía que hacer cancelé esto, me hubiera dado tiempo. O sea, ¿qué te genera? ¿Qué pensamientos te genera? O sea, ¿cómo lo manejas? Como empezar a hacer ese razonamiento bajo esa conciencia de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Es mucho más sencillo cuando aprendes a conocerte dentro de tus reacciones. ¿Por qué me enojó? ¿Por qué me desesperó? ¿O por qué me dio tanta alegría? ¿O por qué me dio tanta felicidad? ¿Por qué esto me genera tantas emociones? ¿No? Porque para no irnos hablando, como decías hace un rato, solamente a lo negativo, nos vamos a ir también muchísimo a lo positivo. Hay cosas que nos hacen sentir tanta emoción, tantas alegrías, que ni siquiera razonamos, estamos ahí, estamos pasándola increíble, está nuestro corazón palpitando de felicidad y ni siquiera estamos pudiendo contestar ni con lógica, ni ni pudiendo transmitir nada, a veces, como digo yo, ni siquiera inteligente, del nivel rebasado de felicidad en la que estás viviendo, y estás en un rato muy hermoso con a lo mejor es cierta compañía, a lo mejor es cierta situación. Son cosas que a veces nos rebasan, ¿no? Entonces, aprender a distinguir que hay cosas que a veces te rebasan y no pasa nada tampoco, ¿no? Y te voy a decir por qué, porque muchas veces las emociones son tan fuertes o tan intensas, no diría fuertes, tan intensas, que la razón ahí como que anda diciendo, tienes que volver a ver qué, pero mientras no me pongo en stand-by, por eso no puedo ni contestar, ¿no? O contestas por impulso, ¿no? O dejas de contestar, o te bloqueas, ¿no? Porque van súper de la mano. Entonces, pasar esta parte emocional a la parte de razonamiento, te ayuda en muchísimas cosas, a responder mejor, te ayuda a poder conocerte y saber de dónde viene, ¿no? Oye, a mí siempre esto me da una tristeza horrible, ¿no? La tristeza viene
viene por un fundamento, ¿no? Claro. Son pérdidas o son cosas que no estamos dispuestos a dejar ir, ¿no? Entonces, ¿por dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Por Exacto, qué viene? porque hay veces que algo, no, ese miedo al abandono, hay veces que lo remontas a algo de niño que en algún momento a lo mejor sentiste que te ibas a perder o que te iban a abandonar o algo, y resulta que cada que relacionas esa emoción con ese detalle, te viene ese sentimiento, como dices, ¿no? Hay tantas cosas, pero cuando aprendemos a distinguirlo, cuando aprendemos a ser conscientes, nos va ayudando un poco, por lo menos a no sufrirlo, porque hay veces que, pues ni modo, en el ratito en que lo estás sintiendo, pues ya, déjate llevar, ¿no? Fíjate, eso que acabas de decir es súper importante porque vamos en el proceso, ¿no? Reconozco la situación, reconozco la emoción, en dónde la sentí, con qué intensidad la sentí, ¿no? ¿Por qué viene? ¿De dónde viene? ¿Qué comunico o cómo reacciono? Y muchas veces lo que dices, no, o sea, este enojo, ¿no? Es que soy una tal. Entonces tiene que ver, a ver, acepto el enojo sin juicios, ¿no? Porque no lo puedo evitar, porque esto está muy arraigado en quién soy, en lo que creo, en mis vivencias de niña o de adolescente o de adulta, en el ámbito laboral o personal o familiar. Y no podemos separar, mis vivencias en el ámbito laboral de este lado del cerebro y las familiares, no, todo está ahí, todo está en el mismo, alojado en la misma parte del cerebro. Y son cosas que nos dicen, me está detonando porque yo creo en esto, porque mi valor es esto. Y entonces acéptala sin juicios, acepta la emoción. Hay una parte preciosa, yo siempre cuando hablo de emociones, hablo de esta película, del Rey León. A mí me fascina esa película, creo que tiene muchísimo significado. Y Simba se va a la parte al cementerio de los elefantes, ¿no? Y se escapa de su papá y bueno, Sasú lo encuentra y lo regaña y va por el Rey León, va por Mufasa y regresa Mufasa súper enojado. Y en realidad las dos partes tenían un fundamento, ¿no? Simba quería ser como su papá, valiente, ¿no? De no tenerle miedo a nada, porque él visualizaba así, y esa era su creencia, y por eso actúa y se va al cementerio de los elefantes. Pero por otro lado, Mufasa, su enojo no es solo porque desobedeció, y es el mismo ejemplo de la mamá en la calle. De la calle del atropelladín. Mufasa, su enojo es, en realidad, porque tiene miedo, ¿no? Y se lo dice a su hijo. Es que yo quiero ser valiente como tú, papá, ¿no? Yo, como león, también tengo miedo. Y lo que me pasó es que tenía miedo de que algo te pasara, ¿no? Y ahí está. Y ese es el tema, poderlo reconocer, no puedes evitar las emociones, no se pueden prevenir, salen porque es parte del cerebro, o sea, recibe un estímulo, boom, la emoción, pero sí puedo hacer todo este proceso para poderlas aceptar y poder actuar, comunicar. Claro. Es parte natural de una acción, una reacción. Y digo, parte hasta fundamental de la física. Entonces, nosotros como seres humanos es natural que ante algo va a haber una reacción obvio y natural, ¿no? Puede ser, como dices, de enojo, de mucha felicidad, o simple y sencillamente hasta el que no te genere mayor cosa, ya es una reacción también. Y sí, y sabes qué, Maye, y ahí está, como yo digo, de las claves, ¿no? El hacer este proceso que acabo de escribir, ¿no? De reconocer desde la situación, la emoción, dónde la sientes y cuestionarte, autoindagar acerca de ti. Claro. Te llega a decir, pues la acepto, ya sé dónde viene de la historia de la abuelita, ¿no? Yo Sí. siempre digo, sí, de la historia de la abuelita, y ¿cómo se llama? Y eso te da la capacidad, por lo menos de que entre la razón y llegues a un manejo virtuoso, porque fíjate, cuando siempre hablamos, como dijimos, de las emociones negativas, pero la alegría tiene su parte virtuosa, pero también tiene su parte patológica. El amor también tiene su parte virtuosa, pero también tiene su parte patológica.
Entonces, si no hacemos este reconocimiento, ¿no? Y este proceso, podemos caer en la parte no virtuosa, en la parte patológica de las emociones como alegría y amor, ¿no? Bueno, yo siento un poco, Adrianín, que el amor, cuando se vuelve patológico, deja de ser amor, automáticamente, para mí, Sí, ¿no? sí. Porque el amor no puede llegar, no puede ser para mí más que virtuoso, más que positivo, ¿no? ¿O cómo ves ahí? Pues mira, la parte patológica del amor es la codependencia, la dependencia, la violencia, Y ¿no? ya no es amor, ¿estás de acuerdo? Sigue siendo amor, pero tiene esta parte patológica, ¿no? Y entonces estás reaccionando de manera patológica y entonces, ¿no? Como que no te va a la parte virtuosa como de poder compartir con el otro, de poder reconocer al otro, de poder darle lo mejor de ti al otro, ¿no? Pero sigue siendo amor, sigue siendo esa misma emoción, esa parte de afecto, ¿no? Y ahí es, y fíjate, es un ejemplo bien trillado, porque dicen, no, es que me violentó, eso no puede ser amor. Bueno, sabemos si hubo amor de un inicio, ¿no? O sea, pero cuando hay amor en la parte patológica, pasan esta parte, ¿no? De Porque ya se codependencia. vuelve, o sea, en realidad no fue un acto amoroso, sino hubo una reacción patológica y fue por lo que se convirtió en algo completamente ajeno al amor, ¿no? Entonces Sí, sí, ya estamos unificando, digamos que las ideas y la terminología, porque muchas veces en la terminología podemos, digamos que interpretar o definir algo erróneamente que no lo es, porque un acto violento nunca puede decirse que no, fue un acto de amor, pero sí puede haber sido generado en un inicio por un acto de amor y se convirtió y reaccionó con un acto en acto violento patológico. en un... Es un manejo patológico, es exacto. un manejo patológico el amor, En, ¿no? Y fíjate, hablé de toda esta parte reflexiva, ¿no? Como en esta conciencia, toda esta parte reflexiva, pero también por el otro lado está la parte de valoración, ¿no? O claro. sea, y es este juego entre mente y cuerpo y emociones, ¿no? O sea, vas a valorar qué vas a hacer distinto la siguiente vez, ¿no? ¿Qué podrías hacer distinto? ¿Hay alguna otra perspectiva? ¿Hay algunas otras alternativas para llegar a un manejo virtuoso, para un manejo, para dar una respuesta que construya, que alimente, que ayude a la gente a, ¿no? A seguir en estas interacciones, que te sigas formando, que sigas creciendo, que te sigas desarrollando? Hay otras alternativas, hay otras perspectivas, ¿no? En ese momento, cuando empieces esa parte de indagación, vete a tu cuerpo y empieza a respirar y empieza a reconocer, identifica dónde y empieza a trabajar. Hasta toma agua si es necesario. Yo necesito tomar agua. ¿Por qué? Porque a mí se me van las emociones a la garganta y yo a fuerza necesito tomar agua para poder seguir adelante. Y que hagas esas tres cosas te ayuda a dos cosas principalmente. Uno, bajas tu frecuencia cardíaca. Dos, bajas tu presión arterial y eso te va O poniendo. sea que sí hay un asunto fisiológico, digamos, a lo así, Sí, que te ayuda a empezar a tomar el control sobre tu cuerpo para poder automáticamente subirlo a tu razonamiento y a tu parte, digamos que emocional, ¿no? así es, Mental. para poder empezar a trabajar. Entonces empieza este juego, ¿no? Entre la razón, las emociones, tu Aquel anuncio que hacían cuando éramos niñas de por favor cuenta hasta 10, ¿no? Me bueno, acuerdo. Sí hay una razón real, sí hay una razón fisiológica, sí hay una razón súper justificada de el cuenta hasta 10, tómate tu tiempo, hazte un espacio, es real. O sea, sí hazlo. no logras bajar esto que de lo que yo estoy hablando, esta respiración, o sea, poder respirar, poder relajarte, no puedes llegar a lo otro que estaba hablando, esta parte de reflexión. No puedes decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me generó tanta alegría o tanto enojo o tanto miedo? ¿No? Entonces es importante bajar, respirar, poder empezarte a relajar, ponerte en un lugar como tomar agua. Si estás en el ámbito laboral, perdón, tengo que ir por agua y aprovechas. Y hay respiraciones que son muy sencillas, que te ayudan a relajarte al minuto, ¿no?
que es importante conocerlas para poder, ¿no? Porque por ejemplo, la ansiedad, si no respiras, terminas... Terminas, bueno, en urgencias de un hospital porque no puedo respirar, me está dando un infarto, ¿no? Entonces, sí está relacionado. Entonces, una vez que lo haces, regreses a la mente y es en a qué tengo que prestar atención. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que mencionábamos de hacer consciente para podernos empezar a conocer, ¿no? O sea, hacer esa introspectiva de qué me está pasando y por qué y para qué. ¿Qué esperan de mi reacción? O sea, ¿qué sería lo correcto que yo tendría que hacer aquí para que sea importante? Porque te digo, hay muchas veces que reaccionamos y ya cuando pasa dices, chin, si ni era tan importante, ¿no? No era tan... Exacto, y fíjate, y a lo mejor ya traemos, ¿no? Ya, no quiero poner ningún ejemplo que vaya a detonar a cualquiera que nos esté oyendo. No, pues ponlo si quieres, porque hay veces que si nos vemos reflejados, sí decimos, ay, pues sí es cierto. Mira, yo, gracias a Dios, tengo una suegra maravillosa, ¿no? Esa es la realidad y la quiero muchísimo. Pero yo oigo a todo el mundo dice mi suegra, mi suegra, mi suegra, ¿no? Entonces ya ves a la suegra y a lo mejor no hizo nada, pero ya te detonó una emoción simplemente de verla, ¿no? O al jefe, o al, no sé, traes un tema con el mozo y entonces, ¿no? Lo ves y te genera una emoción. O también por otro lado lo positivo, ¿no? Todo lo que se genera cuando ves a tu nieto o cuando ves a tus sobrinos o a tu familia. Y ahí está, ¿no? Entonces me puedo regresar y es decir, pues ni era para tanto. A lo mejor puedo analizar la situación desde otro lugar también y decir, a ver, ¿por qué me genera? Bueno, fue una situación en la vida, ¿no? Y no puedo seguir ahí. Y eso ayuda, Maya, que también le podemos dar vuelta a las cosas y no se queden como creencias que nos limiten. Porque fíjate, Adri, que yo he llegado a la conclusión en muchas cosas que muchas de estas emociones que nos generan tanta tristeza o incertidumbre o disgusto o violencia o lo que sea, muchas veces tienen que ver porque nosotros pensamos por el de enfrente. O sea, imaginamos que la persona reaccionó por esta razón, por esta otra razón. Entonces, a la hora de estarnos imaginando que a lo mejor ni nos querían suficiente, ni nos respetaban lo suficiente, ni nos valoraban lo... O no era amor. O no era amor, o en realidad estábamos ahí unidos por interés, y entonces empiezas a pensar por el de enfrente, y empiezas a ponerle en tu mente palabras al de enfrente, y hay situaciones que te marcan el resto de tu vida, por haberte estado imaginando y no haberte sentado nunca a aclarar cosas, pero lo peor de todo es que hasta para hacer un paso adelante, para poder cambiar, para que tú sigas tu camino haciendo nuevas cosas, sigues anclado con algo que de verdad fuertemente te marcó, ¿no? Sí. Y merma tu inteligencia emocional tanto en que no te puedes hacer suficientemente consciente de que hay cosas que si no les hubieras puesto tú tanta versión en la reacción del otro con que él de seguro pensó y actuó pensando, o sea, nos ponemos y le ponemos palabras y acciones a los demás, pensamos por los demás. Sí, y sabes que no solo eso, nuestra mente empieza, y es lo que se llama creencias limitantes, ¿no? Es que si yo hubiera actuado, si hubiera dicho, y entonces. El hubiera dichoso. ¿No? Entonces, tu mente, o sea, ¿por qué no podemos dormir muchas veces? Porque nuestra mente está dando vueltas y vueltas y vueltas a creencias que nos van limitando en muchas de nuestras acciones y que van determinando nuestros comportamientos. Y yo vuelvo a decir, o sea, el amor también puede llegar a ser limitante, la alegría también puede ser limitante, y hago la aclaración para que no se confunda el tema de violencia, ¿no? O sea, el manejo que le damos a esos sentimientos. Si hay algo muy fuerte, quiere decir que no estaba ese sentimiento de amor, por eso hice la acotación. Exacto. Pero es de verdad
si nosotros logramos ir en estos pasos y cuestionarnos, es parte de nuestro autoconocimiento, es parte de la autorregulación, autoindagar. La parte más difícil, Maye, es autoindagar. Porque es, así, ahorita digo, no, y ve y búscale por qué te está generando esa emoción. Pues muchas veces no sabes por qué, y tiene que ver con a lo mejor una experiencia que tienes bloqueada, ¿no? De niña o de adolescente, o en la vida familiar, o en la vida de pareja, por ejemplo, ¿no? Lo tienes bloqueado y sabes Y te está por qué. afectando tu autoestima, esa es la verdad. Muchas veces dejamos que nos afecten tantas cosas tan fuerte, porque en realidad lo que nos está afectando durísimo, durísimo es nuestra autoestima, ¿no? Y ahí te regresas a quién eres, ¿no? Y entonces te das cuenta que es un, o sea, es un ciclo, es un círculo que estamos ahí, ¿no? Y así está conformado nuestro cerebro. Por eso es tan importante comprender que muchas veces las emociones, es muy difícil si no hacemos un proceso de manejo emocional que entre la razón. Porque es, respira, ¿no? Como le decimos a los niños, a ver, respira, ¿por qué lo estás mordiendo? Me quitó mi crayola, pero ¿por qué te enojó? Es que me la regaló mi papá, no sé, ¿no? Es ¿qué hay más allá? ¿Qué hay atrás? Y esta parte de la autoindagación es la más compleja, porque es, en el fondo, sí sabemos qué nos detona y por qué se nos detona, ¿no? Claro. Y yo digo, yo tengo clarísimo, a mí donde hay discriminación, bueno, Sí, bueno, o sea, yo ahí también bueno, entro en crisis y además, porque tiene que ver con a lo mejor una historia personal y de vida, ¿no? Y sé que me detona, y muchas veces digo, pero no es esa persona, calma, ¿no? Pero tengo que hacer el proceso racional. Porque, fíjate, hay un autor que es Frederick Dodson, que dice, cambia tu atención, o sea, cambia tu atención y cambiarás tus emociones, o sea, voy a poner el ejemplo de la calle, ¿no? De cuando está vas caminando fuerte por la la calle. frase, claro. Cambia tu atención, no pongas tu atención en que te lo van a robar, más bien cambia tu atención, dile qué te puede pasar, que si sale corriendo, cuáles son las consecuencias, qué alternativas tiene, ¿no? Y vas a cambiar tus emociones. Y si tu emoción cambia, entonces la atención se va a otro lugar, ya vas a poder ir caminando con él en la calle sabiendo que él sabe que no debe soltarse y tiene el fundamento por qué, ¿no? Y es lo mismo, híjole, este cuate siempre llega tarde. Bueno, cambia tu atención en que si llegó un minuto tarde o no. ¿Qué viene después de que llega un minuto tarde? Claro. Sino que lo veas, va a ser el tema. Va a ser el tema estar en esta parte de enojo, como de pleito, ¿no? Cambia tu atención, llegó un minuto tarde, bueno, fue uno, no fueron 25, ¿no? Y Claro. van a cambiar tus emociones. Pero regreso. ¿Qué situación? ¿Por qué se te genera? ¿Dónde lo sientes? ¿Qué podrías hacer distinto? ¿Qué hay atrás? Y tiene que ver con quiénes somos. Y ahí se cierra a quiénes somos otra vez. Otra vez. Siempre de alguna manera, si aprendemos a reconocer que las acciones de los demás nos generan mucho, poco o regular, tiene siempre que ver con nosotros mismos, no tanto con el de enfrente. O sea, hay veces que pasa alguien y grita un insulto y a ti te da igual. Te da igual, ¿por qué? Porque la persona ni siquiera sabes, o sea, ni siquiera te enteraste bien si era para ti. Una. Dos, pues ni lo ubicas, te da igual. Entonces, otro, ¿no? Entonces, entre unas cosas y otras, ¿por qué te genera tanto de alguien que es, claro, uno, sí me importa lo que piensa y sí me importa que me lo diga y sí me importa, esa persona me importa, ok, punto número uno, ¿no? Es que tenemos que ubicar que hay personas que sí nos importan y que lo que piensen de nosotros para nosotros es muy, muy valorado. Entonces hay que darle también un valor más justo a ciertos comentarios o a ciertas acciones o a ciertas respuestas para que no nos generen demasiada reacción cuando nos saca de balance, simple y sencillamente pues por nosotros mismos, ¿no? ¿No? Ahí es donde Dodson dice, cambia tu atención y van a cambiar tus emociones. O sea, es la famosísima frase de
ya sabes de quién viene, ¿no? O sea, es de... Exacto. Porque para cerrar, Maye, me gustaría como cerrar esta parte de tú, o sea, como mujer, todas las que estamos aquí, tenemos esta parte virtuosa de mujeres exitosas, de mujeres luchadoras, de mujeres que vivimos y solucionamos y hacemos y estamos dando todo desde COVID, desde siempre, ¿no? Y muchas veces se nos olvida como esta fortaleza que tenemos, que nos las da el miedo a veces, ¿no? Como esta parte de gozo, de disfrute, de optimismo que nos da la alegría. Claro. Esta parte de autoconocimiento al que podemos llegar y de profundidad que nos puede llegar a dar la tristeza, claro. que es conocerte, ¿no? Esta parte de seguridad y confianza en ti, decir alto, basta, que te genera el enojo, eso claro. Es virtuoso, ¿no? Y esta parte de quererte a ti, de favorecer tu autoestima, que era un tema que querías que tocara, ¿no? Este afecto a ti, al otro, ¿no? Y a todos los demás. Y esta parte es la parte virtuosa de las emociones. Y solo puedes llegar ahí cuando puedes hacer un manejo emocional como el que acabo de mencionar. Porque se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. El miedo está ahí por algo, para decir basta, para decir no quiero esto. El enojo igual. Claro. Entonces, no, el tema es manejémoslo para llegar a este conocimiento, a esta fortaleza, a este disfrute, a este gozo, a esta seguridad y poder estar queriéndonos y queriendo a los otros, ¿no? Claro, porque cuando poco a poco y vas aprendiendo a conocerte y a reconocerte vas aceptándote como eres, y a irte aceptando como eres quiere decir que bueno, pues no me gustaba mucho cómo me tenía yo, ¿no? Alguna cosita, hablamos hasta de físico, y también no me gustaba. Exacto. Tampoco me gustaba mucho cómo era yo, pues muy platicona o lo que quieras, ¿no? O sea, vas poco a poco reconociéndote, reconociéndote y además valorándote. Porque vas aceptando que tienes defectos, virtudes, y que sobre esas virtudes son las que vas a trabajar, son las que vas a hacer sobresalir, y a la larga te va generando paz. A partir de ahí, de verdad vas sintiendo esa paz de que a pesar de que hay un momento en que yo estoy fuera de sí 2 segundos, pero tomo ese aire, como hablabas, ese cuento hasta 10, ese me retiro tantito, espérenme porque... Sí, me cuestiono, sí. Me cuestiono. Sí, no podemos ir, y no por eso vamos a dejar de sentir, ni de rebasarnos muchas ocasiones, porque además pues es parte de la naturaleza humana y es parte de la vida, porque dentro de esta vida hay veces que va a haber situaciones que pues nos van a hacer, o personas, como bien lo mencionabas, que nos van a hacer salirnos de lo que sea, o sea, o te hacen generar demasiado enojo o demasiado, pues lo que quieras, y a lo mejor hay veces que cuando ya le das ese punto de razonamiento, te van a dejar hasta de molestar tanto, también pasa. El otro día oí un comentario que me dio mucha risa, pero sí sí es cierto cuando hablabas de que querías mucho a tu suegra, es una señora adorable, la verdad, es una gran mujer. Pero comentaba una amiga muy linda, además, pero muy cierto, que cuando tienes un bebé, así lo dijo muy puesta, cuando tienes un bebé, generas una hormona antisuegra, ¿no? Entonces, cuando ella estaba mencionando todo el tema y estábamos platicando de cosas, y ella cuando dice, y generas una hormona, yo juraba que sí, porque además, pues sí, ¿no? La de, empiezas a dar la de la lactancia, no sé cuándo, y cuando dice, una hormona antisuegra. Y entonces me puse a pensar, y ya después me vine a casa y seguí pensando, y digo, es que es cierto, hay situaciones ajenas a ti que por alguna razón entra algo como paquete, ¿sí? No es ni siquiera a veces exactamente contra esa persona, sino contra lo que representa. Y hay veces... Es la situación, no es la persona.
¿no? Exacto, por eso te digo, ni siquiera es la persona, es que la situación que se está viviendo y lo que representa es poco manejable y nos pasa porque nos falta conocernos y nos falta ir y bendito Dios que van, por eso vamos creciendo y cada día aprendemos algo nuevo y cada día aprendemos a ser mejores y cada día aprendemos y maduramos, digamos, y maduramos qué es lo que va haciendo que nuestra inteligencia emocional se vaya equilibrando. Yo siempre quiero equiparar, no sé si tengo algo de razón, con que la madurez tiene mucho que ver con esta inteligencia emocional o casi podríamos ponerlas paralelas o... Mm, a veces sí, a veces no, Ok. porque hay gente que cuesta trabajo, porque mira, lo más importante del proceso de manejo emocional es esta autoindagación. Entonces sí se requiere muchísima madurez para la autoindagación, pero hay cosas, Maye, que queremos guardar en el cierre de la mochila. Ya te platiqué de lo que pienso en la mochila que todos traemos Sí, siempre. sí. Con todas nuestras experiencias, valores, identidad, realidad, contexto. Y hay cosas que sí queremos guardar muy bien en ese sobre secreto. Entonces, muchas veces la autoindagación es la parte más complicada del manejo emocional, porque solo cuando llegas a decir, es esto, ok, entonces puedo empezar a accionar de manera distinta. Y ahí está, porque cuando dices, ya lo encontré, sé que me lo genera, sé qué es lo que me lo mueve, puedes dar respuesta, Claro. dar mejor respuesta en todos los términos, ¿no? Y es poner la emoción en otro lugar para cambiar la atención del lugar, así tal cual. Y requiere es estar en conciencia plena, constante, ¿no? Muy bien, vamos a hacer rapidísimo una lectura de qué interesante la relación de lo emocional, dice Lupita Sadurni, Betty González, excelente tema, Rocío Caso nos manda muchos saludos y que sigan los éxitos, Maripaz, excelente tema, Azu, qué maravilloso tema, Nashi, Lupita, Tony, a su Luz María, bueno, pues mucha gente, Rosalba, eh, qué lindas todas, 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 Adriana, Torres, Pili, Carrillo y muchas otras más que están por aquí, que a veces no nos terminan de salir. Muchas gracias, han estado muy contentas con el tema. Siempre es un tema que nunca tiene, así como es complicado empezarlo, o sea, podemos decir que no hay un principio, igualito no hay un fin, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener siempre más veces a Adri aquí con nosotros, Adriana Castillo, que nos va a poner su link para quien quiera tener algún tipo de consulta o algún tipo, o asistir a alguno de sus cursos, porque da cursos maravillosos, pero de todas maneras la vamos a seguir teniendo porque es casi que nuestra aquí de cabecera, pero ya para despedirnos, Adri, porque el tiempo se nos fue volando, les juro que nos pasa cañón, ¿qué tips claves, así ya nomás para cerrar, cerremos con estos tips de lo que estuvimos platicando? Mira, yo terminaría con esta parte que yo considero se vale y sé emocional, o sea, no dejes de ser emocional, al contrario, las emociones te movilizan y existen y tienen su fundamento para que tú te muevas y des respuesta a muchísimas situaciones de la vida y goces la vida y que también pongas un alto a muchas situaciones de la vida, ¿no? Esa alerta. Para eso son las emociones, están aquí, nos operan. No podemos movernos sin las emociones. O sea, no las quieras guardar en el cajón. Por favor, ese es el primer consejo. Sí, no lo hagan, además, y además mantenerte sensible te hace estar alerta, como dice Adri, ¿no? Si no lo hagan, no lo hagan. Lo segundo sería como aprender a conocerte para saber desde dónde vienen tus emociones, ¿no? Para que puedas llegar a un manejo virtuoso de tus emociones, a un manejo bueno, para que des una respuesta siempre adecuada.
¿no? A eso me refiero con lo virtuoso, el gozar, el disfrutar, el querer, el acompañar a las personas y a ti misma, claro. ¿no? Ese es conocer. El cuerpo es sabio y por eso nos las refleja, por eso nos duele la cabeza, por eso se nos seca la garganta, por eso se nos hace nudos el estómago. Entonces aprende a reconocer en dónde está y qué te lo genera, ¿no? Y después es, o sea, en este momento, en esta situación en particular, esto que estoy sintiendo va más con lo que está pasando o con quién soy, con mis valores, con mi identidad. Esta persona fue solo un tema situacional o no, y con qué interfiere, y busca otras perspectivas. O sea, sí, a la parte que todo el mundo yo digo respira, es respira profundo, y respira no una vez, tienes que respirar muchas veces. Toma agua, relájate, para que tu cuerpo mismo empiece a trabajar de manera distinta y pueda entrar la razón. Sí, y se equilibren nuestros niveles vitales, ¿no? Porque literal, hay veces que los alteramos tanto, simple y sencillamente esos niveles vitales, como dice Adri, la falta de agua y la falta de aire, o sea, es tan básico que te hace tener un tipo de reacción muy rebasada a algo que a lo mejor, como decimos, ni siquiera lo valía, ni siquiera se iba por ahí, ¿no? Sí, y creo que eso es lo más importante. Las emociones no pueden prevenirse, no se pueden poner en cajón, eso es evidente, ¿no? Están relacionadas con quién eres y tienen su fundamento, y su fundamento es válido. Nada más hay que trabajar con el fundamento. Y ahí está, ¿no? Trabaja con eso que te las genera, ¿no? ¿Es válido o no es válido en cuanto a tu reacción, ¿no? El fundamento siempre va a ser válido, pero la reacción no. Y muchas veces las reacciones y el manejo pueden llevarnos a cosas que no queremos. ¿Y sabes qué, Adri? Me gustaría que en la próxima vez que te digo, ya estamos súper pasados de tema, platicáramos de todas esas emociones que surgen del amor y se convierten en esa patología y en una reacción completamente negativa y destructiva para el de enfrente. Entonces, sí me gustaría que nos enfocáramos para la siguiente prometido. No le vamos a poner fecha, pero estamos en uno de estos siguiente martes, yo creo que será en enero, pero Adri, me encantaría que pudiéramos ir aclarando entre nosotros mismos cómo hay sentimientos y emociones que sí surgieron del amor, pero se convirtieron en algo completamente patológico y en algo completamente dañino y codependiente, como lo decías hace un rato. Y no solo en el ámbito de pareja, porque siempre que hablamos del amor, estamos hablando desde el lado de cualquier relación humana, ¿no? De cualquier relación humana, sí nos podemos enfocar, les prometemos que sí nos vamos a enfocar algo en la pareja, pero también, por ejemplo, en las relaciones laborales, en las relaciones padres-hijos, en las relaciones hermanos, o sea, existe en todos lados, pero qué importante descubrirlo y qué importante saber si tú estás junto a alguien así o tú eres una persona así, ¿no? Sí, entonces, sí. Y mira, creo que hay mucho, pueden encontrar en este tiempo de vacaciones, hay muchísimas cosas en YouTube que les enseña a respirar, ¿no? O sea, muchísimas de relajación. De relajación, para aprender a respirar. La respiración de 7, así se llama. Okay. Es una ya, ¿no? Búsquenla y te ayuda. Y a lo mejor es un buen tiempo ahora que estamos en este encierro nuevo, en este nuevo encierro, el segundo, o sea, como más metidos. Sí. Puede ser un buen momento para trabajarlo, como para irlo reconociendo, para irlo viviendo, ¿no? Entonces, puede ser un buen momento. Perfecto. Con esta recomendación de Adri, de busquen, por ejemplo, como en YouTube, canales y programas que les ayuden a esa relajación, a ese autoconocimiento, a esa autoconciencia, sobre todo estar pudiendo meditar y descubrirte a ti mismo para poder conseguir esa paz, poder conseguir ese momento más equilibrado y sobre todo dentro de situaciones que nos tienen rebasados, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todas por habernos acompañado y pues por aquí andamos, mi Adri. ¿Te parece? No,
Y bueno, un gusto estar otra vez contigo. Mil gracias. No, bueno. Yo feliz de tenerte siempre aquí. Que ya sabes que eres bienvenida. Pues muchas gracias, Maye, y estamos en contacto. Claro que sí. Besos a todas, por aquí andamos y muchísimas gracias. Bye bye. Gracias por habernos acompañado. Listo. Ahorita nada más